Amados hermanos de vida abundante, tengan ustedes buena noche. Bienvenidos nuevamente a otra exposición de la Santa Palabra del Señor, para la cual les invito a que inclinen sus rostros. Vamos a pedir la dirección del Señor. Amado Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, una vez más por todas las bendiciones que hemos recibido de ti, Padre Santo, en este día. Te suplicamos, Señor, en estos momentos que tomes la dirección y el control de todo lo que vamos a desarrollar aquí a través de la exposición de tu Santa Palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, esta noche quiero presentarles a ustedes una exposición de un estudio sobre el libro de Jonás. Ustedes saben, Jonás forma parte del grupo de los profetas menores. Se les dice menores, pues tal vez por el contenido que tienen los libros, ¿verdad? Porque no hay ninguna diferencia en cuanto al tamaño de los profetas. Pero tal vez por el contenido de los libros que tienen en sí, es de que los historiadores o los teólogos le han denominado profetas menores y profetas mayores. Pero en este caso, la porción que nos ocupa en el libro de Jonás la vamos a encontrar en la siguiente lectura. Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias el libro de Jonás, capítulo 3, del verso 3 al 10. Dice así la palabra del Señor. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, creyendo a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. El libro de Jonás, hermanos, en muchas oportunidades ha sido catalogado por algunas personas como una fábula, como una leyenda o como un mito, porque en la mente humana no caben los acontecimientos que se presentan ahí, pues la presencia de un gran Dios, la presencia de una gran comisión, la presencia de una gran ciudad, la presencia de un gran pecado, y por qué no decirlo, la presencia de un gran perdón por la actitud que se toma ante el decreto de Dios. Y esta noche quiero compartir con ustedes bajo el título Un decreto que no se cumplió. En 4 puntos quiero desarrollar esta exposición, precisamente porque si nos referimos a la firmeza de la palabra de Dios, si nos referimos
a que cuando Dios decreta algo se cumple, pero su misericordia es tan grande que ve el corazón de nosotros, entonces viene el perdón. Pero en esta oportunidad creo que es muy importante que en su misericordia y fidelidad infinitas, el Señor, ante nuestra rebeldía y desobediencia, nos da nuevas oportunidades para estar en comunión con Él y servirle. Ahora, hermanos, tenemos que considerar lo que pasó con Jonás. Él era un judío que había sido comisionado por el mismo Jehová a que fuera a predicar y llamar al arrepentimiento a esta ciudad. Pero no lo hizo, pues en la primera oportunidad lo que hizo fue huir para no hacerse de la gran comisión que Dios le había dado, ir a predicar a esta gran ciudad. Y cuando se dice gran ciudad, Nínive llegó a ser en cierto momento la capital en su esplendor. Nínive llegó a ser la capital de Asiria. Era una gran ciudad, pero lastimosamente idólatra. Y lo que había encendido la ira de Dios era precisamente todo el mal que se estaba viendo en esta ciudad y que había subido hasta la presencia de Dios. Entonces Dios decretó pues que la ciudad en un periodo de 40 días iba a ser destruida. Y en el tiempo de Jonás se decretó esta sentencia. Pero ahora vamos a ver por qué no se cumplió el decreto en contra de Nínive en el tiempo de Jonás. Porque si miramos la historia 100 años después, ante la reincidencia de esta nación de seguir pecando y de seguir en maldad, fue destruida, y esto nos lo relata otro profeta, Nahum. Pero ahora nos interesa por qué en este periodo, en este tiempo de Jonás, Dios los perdonó. Como les decía al principio, en 4 puntos vamos a desarrollar esta exposición. Primero, ¿por qué no se cumplió el decreto? Porque creyeron en la palabra de Dios. Y nosotros lo podemos ver en el versículo 5, en el principio del versículo 5a, vamos a decir, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Porque creyeron en la palabra fue que no se ejecutó la orden. Y entonces, creer en Dios es para los que creen en Dios, hay bienaventuranza. Tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, según Génesis 15:6. Y así lo vemos en el curso de la historia bíblica, y dice que los que creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, lo podemos ver también en los evangelios, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Juan 3:36. Entonces podemos ver pues que cuando se cree con integridad, cuando se cree con fe, se confía plenamente en Dios, la respuesta de Él es la bienaventuranza para nosotros. Hay gozo en nuestro corazón porque el Espíritu Santo de Dios viene a redarguirnos y a provocarnos ese gozo espiritual, por supuesto, que solo nos lo da Dios a través de su Santo Espíritu. En segundo lugar, ¿por qué no se cumplió este decreto? Porque se humillaron. Dice siempre en el versículo 5b y 6, dice, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio
y se sentó sobre su ceniza. ¿Saben ustedes lo que es que un rey se despoje de sus vestiduras que le proporcionan esa majestuosidad, esa majestad ante sus súbditos? Eso es humillarse. Y cuando una persona se humilla delante de Dios, lo conmueve su corazón según la palabra de Dios, porque Dios a veces se goza en su corazón y le duele en su corazón cuando nosotros actuamos en contra de su santa voluntad. El ejemplo lo encontramos, hermanos, cuando leemos en segunda de Crónicas 7:14, la respuesta de Dios cuando dice, si su pueblo se humillare, en segunda Crónicas 7:14, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La respuesta de Dios ante la humillación nuestra, presentarnos con una actitud humilde y sumisa delante de Dios, hermanos. Esto provoca que Dios nos bendiga, que Dios nos provea ese ambiente de santidad, y su respuesta es afirmativa en lo que nosotros le pidamos a través de una actitud humilde con el corazón contrito. Amén. También dice más adelante en Mateo 23:12, podemos encontrar, dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, es muy importante que nosotros tengamos en mente siempre cuando nosotros nos presentemos a Dios, tiene que ser con un corazón agradecido, sumiso y humilde, para que Él pueda hacer en nosotros la obra completa, o sea, conceder nuestras peticiones, lo que nosotros vengamos a pedirle. En este momento, el pueblo de Dios, en el momento de que Jonás está ahí en Nínive, el pueblo se humilló encabezado por su rey. Eso, hermanos, hizo que Dios también desistiera del juicio inminente sobre esta ciudad pecaminosa. Y en tercer lugar, hermano, el tercer punto es ¿por qué no se ejecutó este decreto? Porque clamaron a Dios. Clamaron a Dios, hermanos. Y cuando clamamos a Dios, pero fervientemente, hermanos, cuando clamamos a Dios fervientemente, Él escucha. Él escucha. Y nosotros lo podemos ahí en el capítulo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio. Hermanos, el clamor de Dios puede ser verbal o con una actitud sumisa delante de Él. Y nosotros, hermanos, hemos visto a través de la historia bíblica que los hombres, ante la tremenda persecución o la incertidumbre o cualquier contingencia o adversidad que se les presente, cuando han clamado a Dios con el corazón, humillados y todo, cuando hay un clamor ferviente, el Señor responde. Nosotros, dice en Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El clamor ferviente, hermanos, llama la atención de Dios. Leamos en Mateo 20:30-31. ¿Qué nos dice Mateo 20:30-31? Dice la palabra del Señor, Mateo 20:30-31. Dice así:
Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿No les parece a ustedes coincidente, hermanos, el clamor de estos ciegos, de estas personas que con un corazón contrito y humillado se dirigieron al Hijo de Dios para que Él los atendiera? Aunque hubo la oposición de los que seguían, de los que iban protegiendo al Señor de la multitud, Él escuchó el clamor de aquellos ciegos y, claro, les dio la respuesta a lo que ellos estaban pidiendo a través de su clamor. Luego, en el punto 4, hermanos, dice, ¿por qué no se decretó? ¿Por qué no se ejecutó el decreto de Dios contra Nínive? Porque se convirtieron de su mal camino. Y Jeremías 15:19 dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. En la parte primera del versículo, de este versículo 15-19 de Jeremías. Y en Segunda de Crónicas también. Si nosotros nos convertimos de nuestros malos caminos, hermanos, el Señor sabe perfectamente que estamos clamando a Él porque necesitamos de Él, porque necesitamos que Él nos ayude a salir de cualquier momento de incertidumbre, de aflicción, de dura pena. Así es como actúa nuestro Dios cuando nos disponemos con corazón contrito y humillado y clamamos a Él con toda la seguridad. Nínive en ese momento fue librada de este decreto, de esta sanción, de este juicio inminente de Dios. Lamentablemente la historia registra de que hubo reincidencia y Dios no perdona cuando Él nos advierte: tus pecados te son perdonados, no peques más. Cuando se nos advierte eso, hermanos, y reincidimos, el juicio es inminente, ya sea para bien o para mal. Concluyo con esto, hermanos. Para nosotros, si tenemos un gran problema, si estamos en una gran incertidumbre, tenemos un gran Dios con grandes soluciones, con grandes manifestaciones de poder, con grandes promesas. Si tan solo le obedecemos sus mandamientos, si nos humillamos, si clamamos y si nos convertimos con integridad de corazón. De lo contrario, hermanos, el hombre mira lo que tiene enfrente, pero Dios conoce nuestros corazones. Él sabe perfectamente cuando nos acercamos al trono de su gracia infinita y venimos a Él con una actitud humilde y le pedimos que obre en favor de nosotros. Yo les suplico, hermanos, y les exhorto a que el altar de Dios está ahí. Nosotros podemos acercarnos confiadamente a Él porque Él nos va a escuchar. Él conoce cuál es nuestra condición y cómo está nuestro corazón. Espero, hermanos, que esta exhortación, que este mensaje haya llegado a donde tiene que llegar, a su corazón, y que no solo seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Que el Señor los bendiga y nos veremos hasta la próxima oportunidad. Amén.